¿Por qué las tripulaciones de las aerolíneas internacionales se pelean, se arañan, hacen lo imposible por conseguir un vuelo a Perú? ¿Será por Machu Picchu? No. ¿Por nuestras playas? Tampoco. La verdadera razón, mi gente, les va a sacar lágrimas de orgullo. Pónganse cómodos, porque esta es la historia real de Emi, una tripulante de cabina que descubrió en nuestra tierra el secreto mejor guardado de la aviación mundial. En la austera y silenciosa sala de reuniones, donde el aire acondicionado zumbaba con una monotonía gélida, la tensión era palpable. Isabela, una jefa de cabina con arrugas de experiencia y una mirada que había visto 1000 tormentas a 30.000 pies de altura, golpeó suavemente la mesa con la punta de su bolígrafo para acentuar sus palabras. De ninguna manera. La ruta de Lima es la única línea roja que no estamos dispuestos a ceder. Es innegociable. Su voz, aunque calmada, resonaba con una convicción de acero. Desde el otro lado de la mesa, Amy Thompson, con el uniforme aún impecable y la mirada llena de la ingenuidad de quien recién empieza, frunció el ceño. ¿Pero por qué tanto alboroto? Al final del día, ¿es solo una ruta internacional más? ¿Qué tiene de especial?, preguntó, su voz teñida de una curiosidad genuina que bordeaba la incredulidad. A su alrededor, los tripulantes más veteranos, los que tenían miles de horas de vuelo en sus bitácoras, intercambiaron sonrisas cómplices, miradas cargadas de un significado profundo que Amy no podía descifrar. «Ah, mi querida Amy», suspiró uno de ellos, «eso no es algo que se pueda describir con palabras. Es una de esas cosas que tienes que vivir. Cuando lo experimentes por ti misma, solo una vez, te prometo que entenderás todo». Era una ruta legendaria, un secreto a voces entre los profesionales que surcaban los cielos del planeta, una asignación por la que todos competían con una ferocidad inusitada. ¿Por qué el vuelo a Perú, a Lima, era tan codiciado y atesorado? Quédense con nosotros para descubrirlo. Amy Thompson había luchado con uñas y dientes para unirse a una de las aerolíneas más prestigiosas del mundo. Superó un proceso de selección brutalmente competitivo y finalmente, con el corazón rebosante de ilusión, alcanzó su sueño de ser tripulante de cabina en rutas internacionales. Sin embargo, la realidad, esa implacable maestra, demostró ser mucho más dura y desgastante de lo que jamás había imaginado en sus más ambiciosos sueños. «Damas y caballeros, por favor, pongan sus dispositivos electrónicos en modo avión», anunció Amy con una sonrisa profesional y ensayada. Su amable recordatorio, sin embargo, pareció desvanecerse en el aire antes de llegar a un joven pasajero, completamente absorto en la brillante pantalla de su smartphone. «Disculpe, caballero», insistió Amy, inclinándose ligeramente, «necesitamos que ponga su teléfono en modo avión para prepararnos para el despegue». El hombre levantó la vista, le dedicó una mirada fugaz cargada de fastidio, chasqueó la lengua y apagó la pantalla con un movimiento brusco. «Ya, qué pesada», murmuró por lo bajo. Ese tipo de reacciones frías, de indiferencia glacial, se habían convertido en el pan de cada día. En los vuelos internacionales, un crisol de culturas, las fricciones causadas por las diferencias y, a menudo, por la simple falta de cortesía, eran una constante inagotable. En un vuelo que Amy cubría de Nueva York a París, las quejas comenzaron a llover apenas se apagó la señal de los cinturones. «Esta manta es más delgada que una hoja de papel», se quejó una señora. «La selección de películas es pésima», protestó otro. «Mi café está helado. El de al lado está ocupando todo mi reposabrazos». Amy mantenía su sonrisa profesional intacta, un escudo contra la avalancha de negatividad, pero por dentro, su espíritu se erosionaba poco a poco. El trabajo glamoroso que había soñado, surcando los cielos con elegancia, era en realidad un campo de batalla emocional, una prueba de resistencia psicológica inimaginablemente agotadora. Tal vez este trabajo no es para mí», se dijo a sí misma en un susurro, mientras regresaba al área de descanso de la tripulación con una expresión de absoluto agotamiento grabada en su rostro. Fue entonces cuando María, una colega mayor con ojos amables y la calidez de una madre, se le acercó con una taza de té humeante. «¿Estás bien, Amy? No te exijas tanto, mamita. Hoy el vuelo ha estado especialmente, piña», le dijo con voz suave. «Gracias, María. Pero estoy empezando a pensar que quizás no estoy hecha para trabajar en el cielo». María le dedicó una sonrisa que parecía irradiar calor. «Alucina que todos pensamos eso al principio. Yo también. Cuando empecé, llegaba a casa y lloraba en el auto todos los días, sin falta». Hizo una pausa, su mirada se perdió en la distancia, como si viajara a través del tiempo,
y en sus ojos brilló un destello de nostalgia y algo más, una emoción especial e indefinible. ¿Y qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Amy, intrigada. Todo cambió el día que experimenté la ruta a Perú. Cambió mi perspectiva, mi forma de pensar y, lo más importante, cambió mi corazón. Amy ladeó la cabeza, confundida. Desde que había entrado en la compañía, había escuchado a sus colegas hablar de la ruta de Lima con una especie de reverencia, con una expresión en sus rostros que no usaban para ninguna otra. ¿Por qué el vuelo a Perú es tan especial? ¿Qué tiene de diferente, específicamente, comparado con otros destinos? María respondió con un aire de misterio, casi como si estuviera guardando un secreto sagrado. Ah, eso. Eso es imposible de explicar con palabras. Por más que te lo cuente con todos los detalles, si no lo vives en carne propia, jamás lo entenderás. Amy se sintió aún más perpleja. En su formación, les habían explicado con lujo de detalles las particularidades de cada ruta. La europea exigía una puntualidad casi militar. La de Medio Oriente requería un profundo conocimiento y respeto por las sensibilidades culturales, y en la sudamericana en general se esperaba una actitud más cálida y enérgica. Pero la ruta a Perú. De esa se hablaba como si fuera una sociedad secreta, una experiencia iniciática que solo podía comprenderse a través de la vivencia directa. ¿Acaso hay un servicio especial que no conocemos? ¿O los pasajeros son diferentes? María negó con la cabeza, su sonrisa amable pero firme. No es algo que se pueda resumir en unas pocas frases. Pero, añadió, la próxima vez que haya una reunión informativa para el vuelo a Lima, si te interesa, deberías ir. Quizás ahí encuentres alguna pista. Amy asintió lentamente a la sugerencia de María, su mente un torbellino de curiosidad y una creciente ansiedad. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento, Amy encendió su laptop y buscó en internet, tripulantes de cabina sobre la ruta de Perú, ¿por qué el vuelo a Lima es especial? Pero no encontró absolutamente nada que explicara la mística de la que hablaban sus colegas. Era como si nadie quisiera describirlo con palabras, o quizás, como si fuera realmente imposible. Incluso preguntó en foros privados de profesionales de la aviación, pero las respuestas eran exasperantemente similares. Tienes que vivirlo, hay una calidez que no se puede explicar, es una ruta que te cambia la visión de la vida. Amy suspiró, cerrando la laptop. Parece un club secreto, una secta. Sin embargo, pensó, si tanta gente dice lo mismo, por algo será. Tiene que haber algo de verdad en todo esto. Su siguiente vuelo fue una ruta doméstica corta, de Los Ángeles a Chicago, pero se convirtió en una de las experiencias más duras y desalentadoras de su carrera. El caos reinaba en la cabina. Pasajeros discutiendo a gritos por cambiar de asiento, otros peleando por el espacio en los compartimentos de equipaje, y un hombre que ignoraba descaradamente las normas de seguridad y seguía hablando por su móvil a todo volumen. Disculpe, caballero, por su seguridad, le ruego que se abroche el cinturón, le dijo Amy con toda la amabilidad que pudo reunir. El pasajero, un hombre de negocios con un traje caro y una mirada glacial, la fulminó. ¿Para qué están ustedes aquí? ¿No se supone que deben dar servicio al cliente? ¿No pueden ser un poco más flexibles? Una regla tan tonta, ¿no pueden hacer la vista gorda? Sus palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Es una norma por su propia seguridad, señor. ¿Por qué no puede entenderlo? Al final del vuelo, Kate, la jefa de cabina, se le acercó con preocupación. ¿Estás bien? Hoy ha sido un día especialmente difícil, ¿verdad? No lo entiendo, Kate. ¿Por qué es todo tan horrible? Me esfuerzo al máximo, doy todo mi ser en este servicio, pero siento que nadie respeta nuestro trabajo. Kate suspiró, su rostro reflejando una profunda empatía. Esta chamba, a veces, implica lidiar con mucha gente irracional, Amy. Pero no todas las rutas son así. Hizo una pausa, y luego, con esa misma expresión enigmática que había visto en María, continuó, si alguna vez tienes la oportunidad, vive la experiencia del vuelo a Perú. Quizás algo dentro de ti cambie para siempre. Otra vez. La ruta a Perú. En la mente de Amy, la duda y la esperanza se entrelazaban en un nudo confuso. ¿De verdad puede ser tan diferente? ¿O es solo una sugestión colectiva, un efecto placebo? Días después, Amy estaba revisando su calendario de vuelos. Sus ojos se detuvieron en una línea de texto y contuvo la respiración. Vuelo GA209, Los Ángeles, LAX, Lima, LIM, Perú.
sintió un vuelco en el corazón, una descarga de adrenalina. La mítica, la misteriosa ruta peruana. Por fin, le tocaba a ella. Con una mezcla de nerviosismo y una expectación casi insoportable, leyó y releyó los detalles de su asignación. Si de verdad es tan especial como dicen, ¿cambiaré yo también? Lista, Amy. La voz que la sacó de sus pensamientos en la sala de reuniones pertenecía a Julia, la jefa de cabina. Julia era una leyenda viviente en la aerolínea, una peruana con 20 años de experiencia, innumerables premios y una reputación impecable. Sí, jefa. ¿Necesito alguna preparación especial? Julia le dedicó una sonrisa enigmática, una que parecía contener un universo de experiencias. Técnicamente, solo haz lo de siempre. Pero lo más importante, dijo, inclinándose un poco, es que, aunque ocurran cosas que no esperes, te permitas ver con tus propios ojos y sentir con tu propio corazón. Deja todos tus prejuicios en la puerta. Abre tu mente y tu espíritu. Es fundamental. Otra vez ese lenguaje críptico. La ansiedad y la emoción de Amy se dispararon. ¿Qué diablos le esperaba en ese vuelo? La mañana de la partida, Amy se miró al espejo mientras se ajustaba el uniforme. Respiró hondo. Hoy, se dijo, hoy por fin resolveré el enigma. Al llegar al aeropuerto, notó algo de inmediato. La atmósfera entre la tripulación asignada al vuelo de Lima era radicalmente distinta. No había caras largas ni suspiros de resignación. Todos parecían relajados, sonrientes, llenos de una energía positiva y contagiosa. Bueno equipo, hoy nos toca el GA-209 de Nueva York a nuestro querido Lima, Aeropuerto Jorge Chávez. Vamos a hacer la última revisión, anunció Julia, su voz vibrando de entusiasmo. Amy, junto al resto del equipo, comenzó los preparativos de la cabina con una meticulosidad aún mayor de la habitual. ¿Qué es diferente?, le preguntó en voz baja a su colega Sofía. Hoy todos parecen más felices. Sofía sonrió. No es el vuelo, Amy. Somos nosotros los que cambiamos. Cuando te toca la ruta a Perú, es como si, naturalmente, te volvieras una persona más cálida, más amable. Antes de que pudiera procesar el significado de esa frase, comenzó el embarque. Amy se posicionó junto a la puerta del avión, lista para recibir a los pasajeros. Y entonces, apareció el primer pasajero peruano. Buenos días, bienvenido a bordo, dijo Amy en inglés. El pasajero, un hombre de mediana edad, le devolvió una sonrisa tan radiante y genuina que la descolocó por un segundo. Asintió amablemente. Thank you very much, señorita. Su voz era suave, pero detrás de sus palabras, Amy sintió una calidez sincera, una gratitud que no era automática ni forzada. Casi por instinto, ella le respondió con una sonrisa aún más amplia, una que no venía del manual de entrenamiento, sino del corazón. Los pasajeros continuaron subiendo. Amy saludaba a cada uno, y mientras lo hacía, empezó a notar un patrón increíble. El silencio. Un silencio casi reverencial. En todas las rutas internacionales que había cubierto, el embarque era un caos de gente hablando a gritos, conversaciones a todo volumen por el móvil y un movimiento frenético por los pasillos. Este vuelo, en cambio, se sentía como una biblioteca. Pero no era una atmósfera fría o distante, era un ambiente lleno de una calma cálida y respetuosa. ¿Será esta la famosa atmósfera del vuelo a Perú?, se preguntó. Una vez finalizado el embarque, Amy fue asignada a la cabina de clase económica para el despegue. A pesar de sus nervios, comenzó la demostración de seguridad. Y entonces, ocurrió algo que la dejó atónita, la mayoría de los pasajeros la estaban mirando atentamente. En otras rutas, durante la demostración, la gente leía revistas, jugaba con sus teléfonos o simplemente dormía. En este vuelo, decenas de pares de ojos seguían sus movimientos con concentración. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su trabajo era respetado. Tras el despegue, comenzó el servicio de comidas. Mientras repartía las bandejas, Amy vivió una sorpresa aún mayor. Señor, ¿desea el ají de gallina o el seco de cordero? El ají de gallina, por favor, se ve bravazo. Muchas gracias, respondió un señor mayor. Amy le entregó la bandeja y, como era su costumbre, se dispuso a pasar al siguiente pasajero. Sin embargo, las siguientes palabras del hombre la detuvieron en seco. Señorita, gracias por su trabajo. Provecho para todos. La frase, gracias por su trabajo,
estaba impregnada de un agradecimiento tan genuino que la conmovió. Había servido miles de comidas en su carrera, pero jamás, ni una sola vez, había recibido un agradecimiento tan sincero y directo por su labor. Terminado el servicio, llegó el momento de recoger las bandejas. Amy empujaba el carrito por el pasillo cuando vio una escena que le pareció de otro planeta. Increíble. Muchos pasajeros habían apilado ordenadamente los cubiertos, habían compactado la basura en una pequeña bola y habían dejado la bandeja impecable, como si la hubieran preparado para ser recogida. Nunca en mi vida he visto algo así, murmuró. Una señora incluso había usado su servilleta para limpiar la mesita plegable. Otro señor había aplastado el vaso de plástico vacío y lo había colocado pulcramente en una esquina de la bandeja. Mientras recogía cada una, escuchaba una y otra vez las mismas palabras. Gracias, buen trabajo, señorita. Y con cada agradecimiento, Amy pensaba, no, el que debería dar las gracias soy yo. Durante un descanso en la galley, Amy conversaba con Julia. Es alucinante, ¿verdad?, dijo Julia, sonriendo al ver la expresión de asombro en el rostro de Amy. No puedo creerlo. Es como un sueño. ¿Por qué todo el mundo es tan educado, tan considerado? Así es la cultura de mi Perú, Amy. Nosotros lo llamamos calor humano. La sazón del cariño, explicó Julia. Es una calidez, una amabilidad, un deseo constante de ayudar al prójimo. Es algo que llevamos en la sangre, un espíritu que se manifiesta de forma natural. Más tarde, Amy fue a revisar los baños, una de las tareas que más detestaba la tripulación en los vuelos largos. Y, una vez más, se quedó sin palabras. El baño estaba impecable. Ni una gota de agua en el asiento del inodoro, el suelo completamente seco, y las toallas de papel usadas, todas dentro de la papelera. ¿Es esto siquiera normal? Pero lo que la dejó absolutamente estupefacta fue que una señora peruana, al salir del baño, le hizo un gesto de asentimiento y le dijo, gracias por mantenerlo todo tan limpio. Se agradece el esfuerzo. Amy se quedó muda por un instante. Era la primera vez que un pasajero le agradecía por la limpieza de un baño después de usarlo. Pero, si solo estamos haciendo nuestro trabajo. El vuelo había llegado a su ecuador. La mayoría de los pasajeros dormía. En la silenciosa cabina, Amy reflexionaba. Si todos fuéramos así de considerados los unos con los otros, nuestro trabajo tendría mucho más sentido. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una sacudida repentina. El avión vibró violentamente. La señal de abrocharse los cinturones se encendió. Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos atravesando una zona de turbulencia. Por su seguridad, permanezcan sentados y con el cinturón abrochado. Amy se dirigió rápidamente a la cabina, temiendo encontrar pánico y caos. Pero lo que vio fue un orden perfecto. Todos los pasajeros, en silencio, se habían abrochado el cinturón y esperaban a que pasara el temblor. Nadie gritaba. Nadie entraba en pánico. Cuando la sacudida se hizo más intensa, una joven turista europea a su lado comenzó a mostrar signos evidentes de terror. El hombre peruano sentado a su lado se dio cuenta. Se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja y tranquilizadora, "It's okay. Tranquila, no pasa nada. This will pass." Amy se sintió profundamente conmovida por la escena. A pesar de estar controlando su propio nerviosismo, aquel hombre tenía la capacidad de preocuparse por la extraña que tenía al lado. Allí, en ese pequeño gesto, vio una profundidad en las relaciones humanas que nunca antes había presenciado. La hermandad peruana en su máxima expresión. Una vez pasada la turbulencia, Amy comenzó a repartir vasos de agua. Al llegar junto a la turista europea, ésta le expresó su gratitud. Gracias. El caballero peruano a mi lado fue increíblemente amable. Me ayudó muchísimo. Estaba aterrada, pero ver su calma me contagió y me ayudó a tranquilizarme. Amy sonrió. Parece que los peruanos tienen un don innato para la empatía, para entender a quienes lo necesitan. Sí, respondió la mujer. Es una cultura maravillosa. Tras la conversación, Amy regresó a la galley, donde le esperaba Sofía. ¿Y bien? Ya lo has descubierto, ¿verdad? Lo he descubierto. Pero siento que todavía no lo entiendo del todo. ¿Cómo es posible que existan tantos pasajeros educados y considerados en un solo vuelo? Sofía sonrió con complicidad. Esto es solo el comienzo, amiga. Espera a que lleguemos a Lima.
te vas a quedar aún más sorprendida. Amy miró por la ventanilla. Las primeras luces del amanecer comenzaban a dibujar el horizonte. Faltan 3 horas para llegar al aeropuerto Jorge Chávez, anunció la voz del capitán. El corazón de Amy latía con una mezcla de expectación y una curiosidad voraz. Perú. ¿Qué clase de lugar eres en realidad? Las pequeñas pero incontables sorpresas que había vivido a bordo solo habían intensificado su anhelo por conocer esa tierra desconocida. Tenía la corazonada, una certeza visceral, de que en el suelo que estaba a punto de pisar le esperaban descubrimientos aún más profundos. Damas y caballeros, estamos iniciando nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. La hora local es 3:30 de la tarde y la temperatura es de 25 grados. Tras el anuncio, Amy comenzó a recorrer la cabina para los preparativos finales del aterrizaje. Y, una vez más, la sorpresa. Muchos pasajeros ya habían vuelto a colocar sus asientos en posición vertical, habían guardado sus mesitas y habían recogido su basura. Era como si, de forma natural, quisieran compartir la carga de trabajo con la tripulación. La cabina, en preparación para el aterrizaje, estaba impregnada de una serena expectación. Por las ventanillas se veía ya el hermoso contorno de la costa del Pacífico. Esa es nuestra casa. El Perú, le dijo un padre a su hijo adolescente, que miraba con los ojos iluminados. Alucina, es más chévere que en los libros. El avión aterrizó suavemente en la pista y se deslizó hacia la terminal. Amy se sintió invadida por una sensación extraña. A partir de ahora, pensó, comienza la verdadera experiencia peruana. El desembarque comenzó. Los pasajeros formaron una fila en la salida. Y ahí, Amy fue testigo de otro milagro cultural. La fila era perfecta. Absolutamente ordenada. Nadie intentaba colarse. Todos esperaban su turno en silencio y con paciencia. En los aeropuertos de Estados Unidos o Europa, el caos, los empujones y las prisas durante el desembarque eran la norma. Gracias por volar con nosotros. Que tenga una excelente estadía en Lima, decía Amy en la puerta. Y muchos pasajeros, en lugar de pasar de largo, se detenían un segundo, le sonreían y le devolvían el agradecimiento. Cuando el último pasajero desembarcó, Julia se acercó a Amy. ¿Qué te pareció? Una calma increíble. Casi irreal. Pero creo que todavía no entiendo del todo eso, especial, de lo que hablaban los demás. Julia sonrió, sus ojos brillaban. Ah, es que lo especial, mi querida Amy, empieza ahora. Durante tus 24 horas de escala, vas a ver el verdadero rostro de este lugar. Mientras la tripulación de limpieza subía, el equipo de Amy se dirigió al control de pasaportes para tripulaciones. Amy, mira para allá, le susurró Sofía, señalando la fila de inmigración de los pasajeros. Allí se desplegaba una escena casi coreografiada. Casi 300 personas formaban una fila única, impecable, esperando su turno en un silencio casi absoluto. Sin empujones. Sin quejas en voz alta. Jamás he visto una fila de inmigración así, murmuró Amy. Thomas, un tripulante veterano, se acercó por su lado. En Perú, esto es lo normal. El orden y el respeto, amiga, lo llevan en la sangre. Tras pasar el control, mientras caminaban por el interior del aeropuerto, los ojos de Amy no dejaban de registrar nuevos descubrimientos. El suelo estaba tan limpio que brillaba. No había ni un solo papel tirado. Los baños olían a un suave y fresco aroma floral, y los espejos no tenían ni una sola salpicadura. Esto parece un museo, no un aeropuerto, pensó. Mientras esperaba su maleta en la cinta transportadora, observó una pequeña escena. Un hombre dejó caer accidentalmente un trozo de papel. De inmediato, se dio cuenta, lo recogió y, en lugar de buscar una papelera cercana, se lo guardó en el bolsillo. Su propia basura, su propia responsabilidad. Era algo tan básico, tan de sentido común, pero ver esa acción la conmovió profundamente. Para ir al hotel, la tripulación se dirigió a la parada de taxis. Lo que les esperaba era una flota de vehículos tan pulcros y brillantes que parecían recién salidos del concesionario. Los conductores, todos con uniformes limpios y planchados, esperaban ordenadamente. Por aquí, por favor, señorita. Un taxista le abrió la puerta a Amy con una sonrisa. Subió al coche mientras el conductor colocaba su equipaje en el maletero con un cuidado exquisito. El interior del vehículo estaba impecable y olía a limpio.
Incluso había una botella de agua de cortesía para ella. ¿A dónde los llevo, jefes? Al Hotel Westin en San Isidro, por favor, respondió Julia. El conductor asintió con respeto y encendió el taxímetro. Mientras el coche se ponía en marcha, Amy quedó fascinada con el paisaje urbano. Calles ordenadas, jardines bien cuidados en la Costa Verde y, sobre todo, gente moviéndose con un orden cívico admirable. ¿Es su primera vez en Perú, señorita?, preguntó el conductor con amabilidad. Sí, la primera. ¡Qué bueno! Entonces no se puede perder nuestra comida. Somos la capital gastronómica del mundo, ¿sabía? Nuestra gastronomía es un orgullo. El ceviche, el lomo saltado. Bravazo. El conductor, más que un simple chofer, era un embajador apasionado, ansioso por compartir la grandeza de su tierra. Al llegar al hotel, el conductor volvió a bajarse, le abrió la puerta con cortesía y sacó su equipaje. Gracias por su visita. Disfrute mucho del Perú, le dijo con una sonrisa tan genuina que Amy no pudo evitar devolverla. ¿Por qué me sale tan natural sonreír aquí?, se preguntó. Al entrar en el lobby del hotel, una cultura de calidez aún más profunda la recibió. Bienvenida, saludó al unísono todo el personal de recepción, antes de realizar su check-in con una eficiencia y amabilidad exquisitas. La acompañó a su habitación. Antes de subir al ascensor, Amy notó un pequeño dispensador de desinfectante junto a los botones. Un detalle pensado para mantener la higiene y el cuidado. Al llegar a la habitación, quedó cautivada por las vistas de la ciudad. Mañana a las 9 nos reunimos para el tour por la ciudad, le avisó Julia. Gracias, estoy muy emocionada. Ya sola, Amy se dio cuenta de que sobre la cama había un pequeño regalo, un delicado torito de pucará en miniatura, un símbolo de protección y felicidad. ¡Qué detalle tan considerado! Lo tomó en sus manos, admirando la artesanía, sintiendo en ese pequeño objeto la cálida bienvenida del país. Para cenar, bajó al restaurante del hotel. En la entrada, una anfitriona con un inglés perfecto la recibió. Buenas noches, bienvenida. ¿Mesa para una persona? Sí, una. Por aquí, por favor. Apenas se sentó, le ofrecieron una toalla húmeda y fría. Mientras se refrescaba las manos, se empapó del ambiente del restaurante. ¿Qué bebida desea? Agua, por favor. Cuando llegó el vaso de agua, Amy casi suelta una exclamación. Era hermoso. Los cubos de hielo eran cristalinos, y una rodaja de limón estaba colocada con una precisión artística. No era solo un vaso de agua, parecía una pequeña obra de arte. La comida, cuando llegó, siguió el mismo patrón. Cada plato estaba emplatado a la perfección, un equilibrio de colores y formas diseñado con un esmero evidente. Esto es arte, no comida, pensó. Al terminar y retirarse del restaurante, todo el personal se despidió con una sonrisa. Muchas gracias por su visita. Esperamos verla de nuevo muy pronto. Subiendo en el ascensor, una sensación extraña la invadió. Algo en mí está cambiando. Una parte de mi interior está empezando a transformarse. De vuelta en su habitación, se tumbó en la cama, mirando al techo. ¿Por qué? ¿Por qué todo en este lugar es tan cortés, tan lleno de consideración y cariño? A la mañana siguiente, Amy se levantó temprano para dar un paseo por los alrededores del hotel en San Isidro. A las 7 de la mañana, las calles ya bullían de actividad. Ejecutivos trajeados caminaban ordenadamente hacia sus oficinas, y la gente esperaba el autobús en filas perfectas. Entró en una bodega y el dependiente la saludó con una energía contagiosa. Buenos días, casera, bienvenida. Compró un café y, al pagar, el hombre recibió el dinero con ambas manos y le devolvió el cambio de la misma manera respetuosa. Gracias, que tenga un buen día. Cada uno de esos pequeños gestos de hospitalidad tocaba una fibra sensible en el corazón de Amy. Durante su paseo matutino, vio a comerciantes barriendo la entrada de sus locales con orgullo, a gente respetando las cebras peatonales, y sobre todo, un sentido de responsabilidad y dignidad en los rostros de las personas. La chamba no era una obligación, era un honor. De vuelta en el hotel, el resto de la tripulación ya estaba reunida. Equipo. Hoy nos vamos de tour por Lima. Nuestro guía será el señor Carlos, anunció Julia. Un hombre con una sonrisa afable se presentó. Buenos días a todos. Hoy haré todo lo posible por mostrarles la magia de mi Lima querida. Subieron a un bus y el recorrido comenzó.
la majestuosa Catedral de San Francisco y sus catacumbas, el bohemio y colorido distrito de Barranco con su puente de los suspiros. Con cada parada, Amy sentía que descubría un nuevo tesoro. Para almorzar, Carlos los llevó a un restaurante tradicional, un guarique escondido en una callecita, famoso por su lomo saltado. Este lugar es el favorito de mi familia desde la época de mi abuelo, explicó. Al entrar, el dueño, un señor mayor, los recibió con un entusiasmo desbordante. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Son visitas del extranjero? Carlos le explicó, y el dueño sonrió feliz. Espero que les encante el sabor del Perú. Sentada a la mesa, Amy le preguntó a Sofía, ¿cuántas veces has venido a Perú? Esta es la 15ª vez. Y te juro que en cada viaje descubro algo nuevo y maravilloso. ¿Es un lugar tan fascinante? Sofía asintió lentamente. Este lugar me enseñó las cosas más importantes de mi vida, el respeto por los demás, la importancia de los detalles y el orgullo por el trabajo bien hecho. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Amy. ¿Será a esto a lo que se referían todos con lo especial? La comida llegó. Aunque era un simple lomo saltado, el aroma del wok, el fuego que casi se sentía en el aire y la belleza de su presentación hicieron que todos soltaran una exclamación de asombro. Buen provecho, dijo Amy, practicando la frase que había aprendido. El primer bocado fue una revelación. ¡Qué sabor tan increíble! Una explosión de sabores profundos y complejos que la dejó sin palabras. El dueño, observando su reacción desde la barra, sonrió feliz. ¡Qué bueno que le gustó, casera! Coma con confianza. Después del almuerzo, de vuelta en el bus, se dirigieron al vibrante distrito de Miraflores. Ahora les mostraré uno de los corazones de la Lima moderna, con su vista al Océano Pacífico, dijo Carlos. Se detuvieron en el Parque del Amor, con la gente paseando, haciendo deporte, disfrutando del aire marino. Quiero que se fijen en algo, dijo Carlos, señalando a su alrededor. A pesar de toda esta gente, miren qué limpio está todo. No verán ni un papel en el césped. Amy estaba asombrada. Era cierto. El parque estaba impecable. Los peruanos tenemos la costumbre de cuidar lo nuestro, de llevar nuestra basura con nosotros. Es nuestro hogar, explicó Carlos con un orgullo evidente. Es una cultura maravillosa, pensó Amy. Algo dentro de ella estaba cambiando de forma irreversible. Al final del tour, de vuelta en el hotel, Amy contemplaba el atardecer sobre Lima desde su ventana. La ciudad brillaba con miles de luces. Este lugar tiene algo. Algo especial. Alguien llamó a la puerta. Era Julia. ¿Puedo pasar a conversar un momento? Claro, adelante. Julia se sentó en el borde de la cama. ¿Qué impresión te ha dejado el Perú? Amy tardó en responder, buscando las palabras. Estoy conmovida. No encuentro otra palabra. Pero todavía no entiendo por qué me toca tan adentro. Julia sonrió con serenidad. Esa es la magia del Perú. En la superficie, parece simple amabilidad. Pero en su raíz, hay una filosofía muy profunda. En mi país, continuó Julia, mirando por la ventana, tenemos un concepto llamado calor humano. No es solo un servicio, es un acto de corazón a corazón. Es el espíritu de la empatía, de la ayuda desinteresada, de la sazón del cariño. Cuando empecé en esta chamba, yo era como tú, Amy. Estaba perdida, desilusionada. No le encontraba sentido a este trabajo. Amy escuchaba, absorta. Y entonces. Experimentaste la ruta a Perú y todo cambió, ¿verdad? Exacto. Al entrar en contacto con el calor humano de mi gente, comprendí la verdadera esencia del servicio. Y entendí que no se trata de servilismo, sino de una entrega total y sincera. Esa frase resonó en Amy como un trueno. Hasta ahora, había visto su trabajo como un simple servicio, responder a las peticiones de los pasajeros, resolver problemas. Pero lo que había visto en Perú era diferente. Era una relación de respeto mutuo, una danza elegante de consideración y aprecio. Mañana es el vuelo de regreso, dijo Julia. Amy sintió una punzada de tristeza. Siento que me gustaría quedarme un poco más. No eres la única que siente eso, dijo Julia. Todos nosotros sentimos lo mismo cada vez que venimos. A la mañana siguiente, de camino al aeropuerto Jorge Chávez, Amy se sentía diferente.
Esta vez, iba a subir a ese avión como tripulante, pero con una nueva perspectiva. Cuando comenzó el embarque, decidió recibir a los pasajeros de una manera nueva. Antes, simplemente sonreía y saludaba. Ahora, miraba a cada persona a los ojos, con un sentimiento genuino de bienvenida. Bienvenido a bordo. Que tenga un vuelo excelente. Y los pasajeros, de alguna manera, parecieron notarlo. Recibió respuestas mucho más cálidas de lo habitual. Tras el despegue, comenzó el servicio. Una familia estadounidense había desordenado por completo su área, y sus hijos jugaban en el pasillo, bloqueando el paso. La antigua Amy se habría irritado. La nueva Amy sintió algo distinto. No lo hacen con malicia, es solo una diferencia cultural, pensó. Se acercó a los niños con una sonrisa. ¿Están explorando el avión, pequeños aventureros? Miren, les traigo un regalo especial del capitán, unas insignias de piloto. Los ojos de los niños se iluminaron. Sus padres le dedicaron una mirada de profundo agradecimiento. No fue una orden, fue un acto de empatía que transformó la situación. Durante la cena, mientras repartía las bandejas, Amy observaba las reacciones de los pasajeros peruanos. Buen provecho. Gracias, muy amable. La misma respuesta que el día anterior, pero hoy, para ella, significaba algo completamente nuevo. Con cada gracias, sentía el profundo propósito de su trabajo. A mitad del vuelo, un ejecutivo peruano se le acercó. Disculpe, señorita, creo que la persona en el asiento a mi lado no se siente bien. Amy corrió hacia el asiento. Una joven estadounidense estaba pálida y mareada. ¿Se encuentra bien? Estoy un poco mareada. Amy actuó con rapidez, le trajo agua y una toalla fría. Mientras atendía a la joven, el ejecutivo peruano se levantó discretamente de su asiento para darle más espacio, sin que nadie se lo pidiera. Me siento mucho mejor, gracias, dijo la joven, ya recuperada. Amy se dirigió al ejecutivo. Muchas gracias por su ayuda. Él sonrió con amabilidad. No hay de qué. Entre viajeros, estamos para ayudarnos, ¿no cree? Esa frase, estamos para ayudarnos, reafirmó todo lo que Amy había aprendido en Perú. Era una conexión profunda, un sentido de comunidad que nunca antes había experimentado. Al llegar a Nueva York, comenzó el desembarque. Amy se despidió de cada pasajero con todo su corazón. Gracias por volar con nosotros. Los pasajeros peruanos le devolvían el saludo con cariño. Y lo más sorprendente fue que muchos de los pasajeros occidentales, que normalmente pasaban sin mirar, esta vez le sonrieron y le dieron las gracias. Cuando el último pasajero hubo bajado, Julia le puso una mano en el hombro. ¿Te diste cuenta? Como tú cambiaste, los pasajeros también empezaron a cambiar. Amy asintió, con los ojos húmedos. El calor humano que vi en Perú no es solo una costumbre cultural. Es una filosofía sobre cómo conectar como seres humanos. Exacto, dijo Julia. Esa es la razón por la que consideramos la ruta a Perú tan especial. Esta ruta nos obliga a recordar la verdadera esencia de nuestro trabajo. En los meses siguientes, Amy cubrió todo tipo de rutas internacionales. Pero sin importar a dónde fuera, nunca olvidó el espíritu del calor humano. Las valoraciones de los pasajeros sobre su servicio se dispararon. Los elogios por su amabilidad y empatía se acumulaban. Un día, Amy fue asignada como instructora para los nuevos reclutas. De pie, frente a un grupo de jóvenes llenos de sueños, comenzó a hablar. Nuestro trabajo no es un simple servicio. Es el arte de conectar personas. Y entonces, les contó su experiencia. Les habló de lo que vio en Perú, de la emoción que sintió y de cómo aquello cambió su visión de la vida. En Perú encontré una profunda filosofía llamada calor humano. Es el espíritu de comprender al otro desde el corazón y dar lo mejor de ti, siempre. Los novatos escuchaban con atención. Pero no se confundan, añadió. Este espíritu no es exclusivo de un país. Duerme dentro de cada uno de nosotros, esperando a ser despertado. Al final de la formación, una joven se le acercó. Señorita Thompson, de hecho. Mi primera asignación es la ruta a Perú. Felicidades, dijo Amy. Será una experiencia maravillosa. Pero estoy nerviosa. Todos dicen que es una ruta muy especial, pero no sé por qué. Amy recordó a su yo del pasado. Te daré un solo consejo,
le dijo, mirando a la joven directamente a los ojos. Ve con el corazón abierto para aceptarlo todo. Y lo más importante, ten el valor de darte cuenta de cómo cambias tú por dentro. Cambiar. Sí. Perú es como un espejo. Refleja la mejor versión de nosotros mismos. Años después, Emi fue invitada a dar una conferencia en el Congreso Internacional de Tripulantes de Cabina. Profesionales de la aviación de todo el mundo se habían reunido para escucharla. Lo que cambió mi vida en la aviación fue el encuentro con una ruta. Su voz resonó en el auditorio. Esa experiencia me hizo replantearme el significado del servicio desde sus cimientos. Emi recorrió con la mirada a la audiencia. El verdadero servicio no es una tarea ni una obligación. Es una conexión profunda de ser humano a ser humano. Al terminar la charla, un hombre peruano se le acercó e hizo una leve inclinación de cabeza. Muchas gracias por su maravillosa presentación. Fui tripulante de cabina en una aerolínea peruana. Emi le devolvió el gesto con respeto. Su charla me ha inspirado profundamente, continuó él con una sonrisa amable. Como peruano, le agradezco por haber comprendido y difundido nuestra cultura de una forma tan profunda. No, respondió Emi. Soy yo la que debe agradecerle a Perú por haberme enseñado tanto. El hombre asintió en silencio. Pero el calor humano no es exclusivo de Perú, ¿verdad? Es una cualidad hermosa que existe en el corazón de todas las personas. Sí, dijo Emi, sus ojos brillando con lágrimas. Trascender las culturas y las fronteras para conectar de corazón a corazón. Ese es el objetivo que todos deberíamos perseguir. De camino a casa, Emi miró al cielo. Una estela de avión, teñida de naranja por el atardecer, dibujaba una línea perfecta en el firmamento. Allá arriba, en ese mismo instante, alguien estaba prestando un servicio de todo corazón a otra persona. Recordó a su yo del pasado, a esa novata agotada que había perdido el sentido de su trabajo. Y ahora, estaba en una posición desde la que podía inspirar a muchos otros. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con su encuentro con la ruta a Perú. La vida de Emi se transformó radicalmente gracias a su encuentro con nuestra tierra, con el Perú. Pero no fue simplemente una experiencia cultural exótica, fue el despertar de una semilla de servicio genuino que había estado latente en su interior. En el trato entre personas, las diferencias culturales a veces pueden ser barreras. Sin embargo, cuando cruzamos ese muro y nos comunicamos de corazón, es cuando realmente podemos conectar. El calor humano, la sazón del cariño que Emi aprendió en Perú, no es solo una técnica de servicio al cliente. Es una actitud ante la vida, respetar al otro, tratarlo con sinceridad y dignidad. Es un valor universal que trasciende naciones y culturas. Quizás, si todos nosotros, en nuestro día a día, nos pusiéramos un poquito más en el lugar del otro y tratáramos a los demás con todo nuestro corazón, el mundo sería un lugar mucho más cálido y hermoso. ¿Ustedes qué opinan, mi gente? El video de hoy llega a su fin. Déjenos sus pensamientos y sentimientos en los